Hoy en la parte número 102 de Preparando el Gobierno Mundial vamos a volver sobre el tema que no queda más remedio que seguir tratando, COVID-19. Sí, vamos a ver las últimas cosas que han surgido al respecto que verdaderamente nos van a marcar una ruta hacia algo que se aproxima en muy pocos años. Y vamos a ir viendo cómo el COVID-19 va a servir para un objetivo. Lo hemos venido tratando, pues hoy vamos a mostrar aún más y con más claridad. Pues bien, me gustaría que os fijarais en la portada, porque una vez más indica un poco de qué va la conferencia de hoy. Es cierto que vais a ver signos aquí expuestos que no aparecen directamente implicados en lo de la conferencia, pero sí que es todo más de lo mismo, piezas del mismo puzzle, un camino a recorrer entre unas cosas y otras que nos llevan hacia un objetivo, hacia un clímax de toda esta cuestión. Y sí, llevan a la marca de la bestia. Y hoy vamos a ver más sobre esta cuestión. Y eso sí, centrado en COVID-19. Una vez más, repito, COVID-19 no es marca de la bestia, pero sí es algo que vais a ver que una vez más va íntimamente ligado en lo que va a venir próximamente sobre este mundo. Y empezamos con esto, COVID-19, pandemias futuras y vacunas. El director general de la OMS alerta de futuras pandemias. Dice que habrá más, no es la última, pero además dice la pandemia ha resaltado la unión íntima entre la salud de los humanos, los animales y el planeta, con lo cual ya estamos viendo que ese discurso no es otro que el del mismísimo Papa. Sí, lo típico. Claro que hacen referencia a que, mira, es que el COVID implica que haya habido un paso entre la cuestión animal a la humana y es porque el planeta se está afectando por lo que hace el ser humano, etcétera, etcétera. Es el mismo razonamiento, el mismo planteamiento. Pero ya nos dicen, habrá más pandemias. ¿Hace falta que nos lo digan ellos? Bueno, si uno estudia la Biblia ya sabe que Jesús lo dejó muy claro. Habría pestes, sí. Y sobre todo al fin de los tiempos, que es en lo que se engloba el discurso final de Cristo. Pero esta no es la única noticia al respecto. Mirad, el médico que descubrió el ébola advierte sobre el surgimiento de más virus después del COVID-19. El virólogo Jean-Jacques Muyembe Tanfun se refirió a la destrucción ecológica y a la deforestación como uno de los factores que impulsan el surgimiento de nuevas enfermedades. Apoya lo mismo que hemos visto antes. Pero dice esto. Por otra parte, cuando se le preguntó si cree que las pandemias futuras podrían ser más apocalípticas que el COVID-19, el profesor respondió que sí. Bueno, pues sí, no hace falta tampoco sus palabras para saber que así va a ser hasta el fin. Pero estamos viendo cómo la gente de ciencia son los que están corroborando la profecía bíblica. Ellos no nos explicarán exactamente todo el proceso de COVID-19 y el por qué están pasando estas cosas, especulan, creen que es por todo lo que están diciendo, algunos saben la verdad, supongo, y otros se la callan, o ellos mismos, no sé, hay un poco de todo en este mundo, pero lo que queda claro es que la profecía bíblica se está cumpliendo delante nuestro y se ve reflejado en las palabras de esta mismísima gente. Y mirad también el vaticinio del creador de la vacuna de Pfizer sobre la vuelta a la normalidad. Y mira qué dice. Ugur Sahin, cofundador de BioNTech, la empresa alemana que ha desarrollado la vacuna contra el coronavirus de Pfizer junto a esta farmacéutica, ha hablado esta semana sobre la efectividad de su vacuna contra la nueva variante del coronavirus detectada en Reino Unido y también ha aprovechado para realizar un pronóstico realista de cuándo se volverá a la normalidad, a pesar de que las vacunaciones hayan empezado o estén a punto de hacerlo en el mundo. El virus estará con nosotros durante los próximos 10 años, ha dicho en una rueda de prensa. En este sentido, ha asegurado que debemos asumir que habrá infecciones y pequeños brotes una y otra vez. Qué interesante, ¿eh? 10 años es lo que pronostica que estará este virus entre nosotros. Bueno, los otros nos dicen que habrá más después de este.
Por tanto, se van a juntar este y los demás, los que vengan. Y hablo de virus, coronavirus o lo que queráis, pestes. Pero curioso que diga 10 años. Ahora estamos a 10 años, en el momento en que estamos haciendo esta conferencia, a 10 años y unos 9 o 10 meses del retorno de Cristo que pondrá punto y final a esta historia. Y mira por dónde estos nos pronostican que va a llegar a esta cuestión a 10 años. Y ya sabéis que en el último año precisamente lo que va a haber son las plagas, las 7 plagas finales, sí, del Apocalipsis, que antes aquí nos citaban apocalípticos, pues sí, va sobre eso, y mucho peor, porque las 7 plagas finales son derramadas sin misericordia por parte de Dios, y va a afectar a todos los que no van a ser salvos y que estén vivos en ese momento. Sí, esa es la triste y lamentable realidad por no querer haber aceptado el mensaje del cuarto ángel. Pero curioso, 10 años. Este invierno, con el inicio de la vacunación contra el coronavirus, no se notará un impacto en las cifras de nuevos contagios, pero debemos tener un impacto y garantizar que el próximo invierno pueda ser casi normal, de nueva normalidad, ha manifestado. Por este motivo, Sain ha afirmado que necesitamos una nueva definición de normalidad. A mí es que esto me suena todo de lo del papado, ¿eh? En este sentido, la normalidad, entendida como la de no necesitar un nuevo parón de la vida pública, de poder continuar la actividad económica y de poder prevenir hospitalizaciones y muertes, podría alcanzarse con la vacunación para finales del verano, ha pronosticado a continuación. Pero eso no depende solo de la vacuna de BioNTech Pfizer, sino también de otras como la de Moderna, recientemente aprobada en Estados Unidos, y las que puedan ser aprobadas en la primera mitad de 2021, algo de lo que se ha mostrado optimista. Solo de esta manera se conseguiría que entre el 60 y el 80% de la población estuviera vacunada del otoño que viene, ha indicado. Por tanto, ya veis, para ellos en verano la cosa puede mejorar ya muchísimo. ¿Va a ser verdad? ¿Nos la van a liar más? Bueno, lo veremos. Pero qué interesante ver las afirmaciones y recordar, todos dicen que habrá más pestes, que esta durará 10 años aún, a pesar de que vaya menos. Qué pronósticos, totalmente bíblicos y ellos seguramente sin saberlo. Ojalá alguien que los conociera les diera el mensaje. Igual despertaban de golpe. Y más noticias al respecto. COVID-19, sí. Nuevos multimillonarios, negocio y poder. Mirad si no. Los beneficiados por la pandemia. La COVID añade a 50 nuevos doctores y científicos a la lista de multimillonarios. Un año después de que la pandemia se presentara para paralizar por completo al mundo entero, ya empiezan a verse los efectos y las consecuencias del coronavirus. Mientras muchos sectores todavía tratan de salir a flote con una economía apenas recuperada por el batacazo provocado por la COVID-19, muchas empresas y farmacéuticas que han centrado su labor en el virus están recibiendo sus frutos. Laboratorios de biotecnología, farmacéuticas y productores de dispositivos médicos, entre otros, se han enriquecido durante este año por el aumento de demanda de productos sanitarios para paliar con el coronavirus. Sin ir más lejos, una gran variedad de países ya ha empezado a vacunar a su población contra la COVID-19 con las vacunas desarrolladas por Pfizer, BioNTech y Moderna, quienes han visto cómo su patrimonio neto se disparaba desde enero. Según una recopilación llevada a cabo por la revista Forbes en 2020, se han añadido un total de 50 nuevos multimillonarios en el sector de la salud. Entre ellos los CEO de las vacunas más exitosas, Ugur Sahin, el que hemos visto antes, CEO de BioNTech, y Stefan Bancel, CEO de Moderna. No se trata solo de vacunas. Las empresas que desarrollan tratamientos con anticuerpos y medicamentos para ayudar a los médicos a combatir el virus también se han beneficiado del frenesí del mercado, señala la revista. Por tanto, ¿negocio? Pues ya veis que sí, evidentemente. ¿Alguien creía que todo esto sería por amor al arte? Ya. Y eso nos querían hacer creer hace bastante tiempo ya, ¿eh? Pues no. Las cosas se hacen por negocio. Así suele funcionar la humanidad, ya veis. Y aquí nos hace un detalle de lo que ha ganado este señor,
una fortuna y lo que han ganado otros señores. Y todo tiene que ver gracias a COVID-19 y las vacunas. Sí, ya sabéis que evidentemente esto se dispara. Cuando en bolsa hay acciones de empresas de este tipo, en el momento en que se anuncia que hay vacuna, ¡pam!, se dispara todo hacia arriba y, claro, tienen sus beneficios, ¿cómo no? Y aquí tenéis todo el listado de estas 50 personas que precisamente no es que hayan ido a pobres, sino todo lo contrario. Como se aprecia en la lista compartida por Forbes, en la que se citan hasta 50 personas del sector que se han vuelto millonarias en este año 2020, todo lo relacionado con la vacuna, los equipamientos médicos, la distribución de fármacos, mascarillas o productos necesarios en hospitales, entre otros, se ha fortalecido considerablemente desde principios de año. Por tanto, aquellos que están en este sector vendiendo algo de esta cuestión, evidentemente, una vez más digo, a pobres no han ido. Que es lógico, es su negocio. Pero claro, ya hemos visto que esta gran desgracia sigue propiciando grandes beneficios. Y ahora es cuando uno piensa en la conferencia que mostramos hace poco, que tenía que ver, o las conferencias que mostramos hace poco, que tenían que ver con este encuentro de esa gente del mundo de la economía y el Papa Francisco, donde todos van tan de humildes, donde todos quieren beneficiar tanto al mundo, y que la riqueza se tiene que repartir. Bueno, y ya veis el panorama. ¿De verdad alguien se traga ese anzuelo? En fin. Bueno, pues sigamos. Y mirad porque esto también es sorprendente. Y sobre todo por quien lo ha dicho. Alberto Fernández, a poco de iniciarse la vacunación con Sputnik 5 en Argentina, dice: hay una guerra comercial en torno a las vacunas contra el COVID-19. Este martes Argentina inicia el Plan Nacional de Vacunación después de recibir las primeras 300.000 dosis del fármaco ruso Sputnik 5. ¿Y qué sorprende de sus palabras del presidente de Argentina? Pues mirad, el presidente argentino Alberto Fernández comentó la polémica en torno a las vacunas contra el COVID-19 y aseguró en el programa Desiguales de televisión pública que hay una guerra comercial desatada y además una disputa geopolítica, mientras que todo el mundo anhela obtener ese medicamento. Estamos hablando de la vacuna más codiciada por la humanidad. Hay 7.000 millones de personas esperando esta vacuna. Eso supone un mercado impresionante. Todos anhelamos tener esa vacuna. De por sí es un mercado impresionante que mueve un negocio de decenas de miles de millones de dólares. Y ahí hay una disputa muy perversa, muy dura, muy infame también, donde los unos desacreditan a los otros, expresó el mandatario. Hay además, como el mundo anhela esa vacuna, una disputa geopolítica de quién es el que impone su vacuna. Y allí me parece que es lo que estamos viviendo nosotros con el caso de la vacuna de Gamaleya, del instituto que hizo la vacuna rusa, sostuvo el jefe de Estado. Asimismo, el mandatario declaró, refiriéndose al contexto argentino, que hay sectores políticos y esos sectores que informan o desinforman, que toman partido político, que usan esta vacuna como parte de ese partido. Bueno, una vez más, las palabras de este señor tienen que ver con lo que dice el Papa. Pero qué curioso que el Papa, yo no he visto aún que se haya pronunciado sobre las ganancias extraordinarias que están teniendo la gente que está trabajando para este sistema de teóricamente arreglar la cuestión de COVID-19 para la población mundial, y este hombre al menos aquí sí que lo dice, ya es algo. Y queda latente, queda clarísimo que verdaderamente esto es un negocio y que quien aún piense que el ser humano va a solucionar el mundo por sí solo, sin la ecuación en la cual entre el factor más determinante, que es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, que ponga punto y final a esto, pues desde luego está en una utopía. 6.000 años de historia de pecado han demostrado que el hombre no para de hacer las cosas mal, y a veces muy, pero que muy mal. Y alguien cree que ahora, al fin de los tiempos, cuando el pecado está más metido aún en la humanidad, ¿ahora serán las cosas bien por arte de magia? ¿Porque el Papa lo diga? Una vez más va a ser toda una fachada para incautos caer en ese escenario ficticio sin darse cuenta que todo es un decorado inmenso. Bueno, pues ya veis, hay gente que hace mucho negocio
mucho poder está en juego, y una vez más recordemos Apocalipsis 18, los grandes mercaderes de la tierra. Y hablando de ellos, mira por dónde, COVID-19 y Bill Gates. Bill Gates habla sobre 2021, prevé una mala noticia y dos positivas. Vamos directamente a lo que nos interesa que dijo. La otra razón que Bill Gates señala para tener esperanza es que para la primavera de 2021 las vacunas y tratamientos sobre los que has estado leyendo en las noticias comenzarán a alcanzar una escala en la que tendrán un impacto global. No obstante, el magnate ha matizado en este punto que todavía será necesario que haya algunas restricciones, como evitar los grandes eventos públicos. Pese a ello, el número de casos y muertes comenzará a disminuir mucho, al menos en los países ricos, y la vida será mucho más cercana a la normalidad, ha vaticinado. Ha vaticinado, sí, vaticinado, Vaticano, sí, son conceptos similares, por supuesto. Qué interesante. Donde no va a morir más gente, o tanta gente, en los países ricos. Nos lo están diciendo ya a la cara descaradamente. Los países pobres pues van a ir cayendo como moscas. Triste, ¿eh? Bueno, el Papa, ¿qué dice? Bueno, que hay que procurar que la vacuna llegue a todo el mundo, pero cuando dice a todo el mundo es todo el mundo, a cada habitante del planeta, y así haya unanimidad para todos y haya una fraternidad auténtica. Bueno, Bill Gates ya nos lo dice. Los países ricos sufrirán menos muertes. Los pobres pues ya se pueden ir preparando. Eso sí, normalidad absoluta va a ser que no. Estará más cercana a la normalidad la cuestión, pero no va a ser normal. Evidentemente las cosas van a cambiar, claro que sí. Y ahora vamos a ver dos vídeos. El primero es del Dr. Coleman, es médico y escritor británico, y habla de la vacuna que anula al 2,79%. Pero esto que os voy a mostrar aquí y en el siguiente vídeo son muestras de muchos vídeos que están circulando, muchísimos, en los cuales hay gente que aboga por mostrar precisamente que mal vamos con este tipo de vacunas. Hay gente que estará a favor, gente que estará totalmente en contra, otros que no sabrán por dónde tirar, y así muchísima gente. Vamos a ver, en este caso, dos informaciones a tener en cuenta también, ¿cómo no? Ya habéis visto que este doctor no tiene pelos en la lengua, dice además cómo llegan a difamar por decir las cosas que presenta. Él muestra el informe y son datos a tener en cuenta. Él pedía aquí, era el del 18 de diciembre de 2020, que se detuviera el vacunarse a la población. No se ha hecho, se ha empezado a vacunar, se sigue vacunando, y hay otros vídeos donde se muestran personas que hasta han tenido parálisis facial. En fin, que todo esto sigue dando mucho que hablar, pero lo que está claro es que el negocio ya no lo para nadie. Sí, porque esto evidentemente también va de negocio. No solo va de poder y de conseguir objetivos. Para que eso se cumpla y se consiga bien, evidentemente hay personas que van a sacar sus réditos, y eso es lo que nos marca Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel. Los grandes mercaderes de la tierra asociados al papado para conseguir objetivos mientras se van lucrando al mismo tiempo. Veamos el segundo vídeo. El 80% de los vacunados con la vacuna de Bill Gates sufrieron efectos sistémicos. Vais a ver la presentadora que con una cara de, bueno, ya valorad vosotros su cara, lo que le llega a preguntar y a ir apretando a Bill Gates, y mirad sobre todo la forma de responder de él. Vais a ver si es dubitativa, si es súper contundente. Fijaos bien, porque desde luego su actitud, sus no tienen desperdicio. Interesante ver las preguntas, los cuestionamientos y las respuestas, y de qué modo tanto del presentador como de Bill Gates. La verdad es que es interesante ver que hay personas que ya se daban cuenta que esto muy claro no se ve. Pero Bill Gates intentaba excusarlo de algún modo. En fin, ¿esto quiere decir que hemos de ser totalmente contrarios al tema de vacunas? Sabéis, Ellen White, la profetisa del Señor, también se vacunó y dijo a los suyos que mejor que se vacunaran en cierto momento en su historia.
porque era necesario. Pero es que estas vacunas son muy distintas a las de ese entonces. Todos lo hemos sabido por los medios de información. En solo un año se ha conseguido hacer una vacuna, que es lo que se va a ir poniendo a las personas, y ya veis qué porcentaje quieren, al menos el 80% de la población, para que la epidemia o la peste se detenga, y a ser posible cuanto antes mejor. Desde luego, vemos que el negocio está servido. El negocio, entre muchas otras cosas que hemos venido tratando a lo largo de tantísimas conferencias. ¿Servirá esto en verdad para que se vaya bien? Bueno, aún hay dudas, el tiempo lo dirá, pero jamás una vacuna en un año había sido hecha. Se dice que es gracias a un esfuerzo impresionante de muchos sectores, mucho dinero invertido, etcétera, etcétera. Qué curioso que ahora haya importado tanto hacerlo en estos momentos, y otras cuestiones que han sido también pandémicas y han podido causar estragos, pues no haya habido el mismo interés. ¿Por qué ahora sí? ¿Porque afecta literalmente a todo el mundo o es por algo más? ¿O es porque interesa que se lleve el mundo hacia un objetivo? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. COVID-19, control. Experimentando para la marca de la bestia. Sí, ya lo mostramos en conferencia anterior. Todo esto va muy ligado a lo que nos espera. Y mirad si no. Aquí veis un documento del Foro Económico Mundial. Red de confianza común. A medida que los países de todo el mundo trabajan para superar la pandemia de COVID-19 y reiniciar sus economías, todos enfrentan el desafío de cómo reabrir sus fronteras y permitir que se reanuden los viajes y el comercio mientras se protege la salud de sus poblaciones. Mientras contemplan la relajación de las restricciones fronterizas, la cuarentena y los cierres, los gobiernos y la industria necesitan un modelo más confiable para validar el estado de salud de las personas. El reto. En la actualidad, los resultados de la prueba COVID-19 se presentan con frecuencia en papel impreso o fotos del papel de laboratorios desconocidos, a menudo escritos en idiomas ajenos a quienes los inspeccionan. No existe un formato estándar o un sistema de certificación para los resultados de laboratorio. De manera similar, los registros de vacunación todavía se comparten generalmente en tarjetas de papel fácilmente falsificadas. La disponibilidad de información confiable y verificable sobre el estado de salud, incluidos los resultados de las pruebas y los registros de vacunación, pueden ayudar a los gobiernos a implementar políticas más flexibles basadas en el riesgo y a desarrollar una evaluación más confiable del estado de salud de las personas como parte de un enfoque de gestión de riesgos de varios niveles. Varios países han implementado plataformas digitales para que los viajeros envíen su información médica antes de la salida. Sin embargo, dada la interconexión de los viajes globales y la economía global, no es práctico para cada país o jurisdicción implementar sus propios métodos independientes para verificar la información de salud de los viajeros entrantes de cualquier otro país o región. Tal enfoque impondría una abrumadora carga de complejidad tanto para los gobiernos como para las industrias y las personas. Red de confianza común. Para abordar este desafío, The Commons Project Foundation y el Foro Económico Mundial han lanzado la Common Trust Network en colaboración con una amplia red voluntaria de partes interesadas públicas y privadas. Common Trust Network está diseñada para 1. Capacitar a las personas con acceso digital a su información médica. 2. Facilitar que las personas comprendan y cumplan con los requisitos de cada destino. Y 3. Ayuden a garantizar que solo los resultados del laboratorio verificables y la vacunación se presentan registros de fuentes confiables para fines de viajes y comercio transfronterizos. Registro Common Trust. Common Trust Network está habilitada por un registro global de fuentes confiables de datos de laboratorio y vacunación, formatos estándar para resultados de laboratorio y registros de vacunación y herramientas estándar para hacer que esos resultados y registros sean accesibles digitalmente. Common Trust Network también está habilitada por un registro global común para que los gobiernos y otros destinos publiquen sus reglas de ingreso a los exámenes de salud en un formato común, lo que facilita que los viajeros y la industria de viajes comprendan y cumplan con los requisitos de cada destino. El registro está compuesto por fuentes de datos Common Trust,
Las organizaciones de salud participantes, incluidos los laboratorios y los sitios de vacunación, acuerdan proporcionar a las personas acceso digital a su información de salud utilizando estándares abiertos e interoperables a nivel mundial, por ejemplo, HL7, FHIR, credenciales verificables W3C. Las fuentes de datos acuerdan proporcionar a las personas acceso a su información a través de uno o más de los siguientes: Apple Health, Common Health, otras aplicaciones de billetera digital, papel impreso con códigos QR que contienen credenciales verificables W3C. Estas fuentes de datos se enumeran en Common Trust Registry. Se invita a los gobiernos participantes a designar fuentes de datos en sus jurisdicciones como fuentes aprobadas. Reglas de destino de Common Trust. Los países participantes, jurisdicciones y otros destinos, aerolíneas, barcos, transporte público, hoteles, lugares, eventos, oficinas, escuelas, acuerdan publicar y mantener sus requisitos de entrada de salud utilizando un formato estándar legible por máquina en el registro Common Trust. El Common Trust Registry funciona sin fines de lucro como un servicio abierto y compartido para el bien común. Para el bien común. Y aquí nos habla de los principios de esta red. Se guía por un compromiso con los siguientes principios básicos de diseño: apertura e interoperabilidad, basado en estándares internacionales y tecnologías abiertas e interoperable entre países y regiones; transparencia, operada de manera abierta y transparente; neutralidad, operado como un servicio común compartido en beneficio de todas las partes interesadas; sostenibilidad, operado sobre una base sostenible sin fines de lucro; privacidad de diseño, mantiene y protege la privacidad de los datos de salud individuales y está diseñado para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos aplicables; flexibilidad, diseñado para adaptarse con el tiempo a medida que evolucionan la pandemia y la ciencia. Por tanto, esto no es una cuestión momentánea de esta vez, sino que va a servir ya para siempre. Inclusividad, accesible y utilizable por todas las personas y países independientemente del nivel de riqueza y desarrollo económico. Por tanto, para todo el mundo. La plataforma Common Pass. Construida sobre Common Trust Network, la plataforma Common Pass permite a las personas presentar la información de salud a la que han accedido desde Common Trust Data Source para demostrar que cumplen con los requisitos de entrada de salud de su destino. Si cumplen con los requisitos, la plataforma genera un certificado Common Pass simple de sí-no, que pueden usar para demostrar su cumplimiento sin revelar ninguna información de salud personal. Por tanto, se trata de hacer un certificado de si te has vacunado, puedes acceder a muchos lugares, puedes viajar, puedes hacer un montón de cosas. Si no, pues ya es un problema. Y que sirva para todo el mundo y en todos los países, digitalmente. Y es para el bien común. Por tanto, un control absoluto. Pero algunos pueden decir, pero es que esto es muy bueno. Y mira por dónde, luego aparece esta noticia. Europa llevará un registro con los nombres de todas las personas que no se vacunen. ¿Será público? ¿Habrá sanción? El ministro de Sanidad, en España, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que los nombres de aquellos que decidan no vacunarse contra la COVID-19 quedarán recopilados en un registro compartido con la Unión Europea. Hemos visto que los otros nos hablaban de un aspecto a nivel mundial y aquí se nos hablan de la Unión Europea. Preguntado en Al Rojo Vivo, un programa sobre el plan de vacunación en España, Illa ha destacado que cuantos más se vacunen, mejor, apelando a la solidaridad de la ciudadanía para evitar contagiar a otros. De esta forma, ha explicado que se irá citando a los ciudadanos, a quienes ha pedido que acudan para administrarles la vacuna, y quien rechace la vacuna entrará en un registro que se compartirá con otros socios europeos. ¿Será público? No. Salvador Illa ha adelantado que el registro de los nombres de las personas que no se vacunen será totalmente confidencial. Los rechazos a la vacunación se consignarán en un registro, pero no será un documento público. Se respetarán siempre los datos que se recojan, ha aseverado. Asimismo, el ministro de Sanidad ha explicado que también se llevará un registro de las dosis que se pongan
ya que 6 de las vacunas aprobadas por la Unión Europea requieren de dosis, aunque todavía no ha especificado si se implementará algún tipo de cartilla de vacunación. ¿Qué pasa si decido no vacunarme? Como ya ha reiterado Sanidad en numerosas ocasiones, la vacunación contra la COVID-19 en España es voluntaria, por lo que, aunque los profesionales sanitarios han hecho un llamamiento a la responsabilidad de la población para que se inyecte la dosis correspondiente, no es obligatorio inmunizarse. Sin perjuicio del deber de colaboración que recae sobre los individuos, la vacunación frente a COVID-19 será voluntaria y por ello, a salvo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986 de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, se indica en la última actualización de la estrategia de vacunación contra la COVID. No obstante, a pesar de que previsiblemente no habrá sanción alguna por no vacunarse, hay diversas actividades que podrían excluir a los que se nieguen. Por ejemplo, hay empresas que ya están barajando la opción de prescindir o no contratar a aquellos trabajadores que no hayan sido inmunizados. ¿Para qué registrarán los nombres? El objetivo de esta recopilación, según el plan de vacunación, es registrar los casos de rechazo a la vacunación en el registro de vacunación con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población. ¿Os vais dando cuenta de qué va esto? O sea, te dicen, te debes vacunar para ir bien. Tú puedes decir vale o no, lo aceptas o no. Si no lo aceptas, tu nombre pasa a un registro. Ese registro, en principio, parece ser que no es público y que sirve solo para saber por qué te niegas, tienes reticencia a vacunarte. Pero ya se estudia que puede haber empresas que si tienen trabajadores que no se quieren vacunar, pues dejen de ser empleados suyos. Y a otros que quieran ser empleados en ese lugar, se les diga que no porque no se han querido vacunar. Por lo tanto, el embudo se va cerrando, o el ángulo cada vez más estrecho. Y o pasas por el embudo, o ¿qué te puede llegar a pasar? Ya veis el panorama. Evidentemente esto puede implicar también, como hemos visto en el otro escrito anterior, cuestión de viajes y tantas cosas más, ir a hoteles, ir aquí, ir allá. Pues a eso está apuntando esta cuestión, ¿eh? ¿Dónde constará? Este seguimiento forma parte de una de las modificaciones que ya se proponían para las estrategias de vacunación en España. En los criterios de evaluación para fundamentar modificaciones en el programa de vacunación en España, adjuntado por Sanidad en la actualización del plan de vacunación, se propone la opción de que, ante la negativa de un paciente a vacunarse, quede reflejada en la historia clínica o registro de vacunación, pudiendo recogerse la negativa firmada del interesado o sus responsables si se considera pertinente. No obstante, más allá de que los datos correspondientes se compartirán con Bruselas, Sanidad no ha detallado cómo se llevará a cabo ese registro. Yo no sé qué os ha parecido todo esto, pero desde luego, ¿no veis en esto una preparación a lo que vendrá con la ley dominical? No se podrá comprar ni vender. Si bajo estos parámetros ya con COVID-19 y vacuna ya llevan a todas estas medidas, si no lo frenan, si Dios no dice hasta aquí nos dejo pasar, bueno, veremos qué termina pasando, el tiempo lo dirá. Pero todo esto, ¿no vemos en ello cómo se prepara para lo que vendrá después? ¿Sabéis? A los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso un poco antes, se les puso ya en guetos, se los marcaba con un brazalete con una conocida estrella de David, así se le llamaba, aunque ya sabemos de dónde viene todo ese origen. ¿Y por qué se hacía así? Porque así veían que ellos eran judíos, lo sabía todo el mundo. Por tanto, ya estaban marcados.
Pero es que ahora se está haciendo la cuestión al revés. La mayor parte de la población se va a marcar, porque son los que aceptarán las medidas para que puedan seguir haciendo la vida, entre comillas, normal. Pero llegará un momento con la ley dominical que todo el mundo se deberá decidir, o te marcas con guardar el domingo como te van a imponer por el bien común, o por el contrario, tú no estarás en ningún lugar para poder acceder electrónicamente al dinero digital que te dará el poder comprar o vender, el ir a hospitales o sanidad en general o no, y tantas cosas más. Primero se hizo el experimento en la Segunda Guerra Mundial, sí, se hizo ese experimento con los judíos, porque ya sabemos qué había detrás del nazismo. Una vez más, los de siempre, no solo sociedades secretas satánicas, Otto, ya lo recordáis, ¿no?, a la que pertenecía Hitler, sino además el mismísimo Vaticano, por más que intenten negarlo y disfrazarlo y camuflarlo. Y ahora resulta que el gran experimento, después de estos años desde la Segunda Guerra Mundial, pasan a hacerlo bastante mejorado, para que la gente pueda seguir haciendo su vida y haya un grupo que empiece a decir que no. Ahora dicen que querrán saber por qué no te vacunas. Algunos alegarán que es por cuestión moral o religiosa, porque esas vacunas en origen estaban hechas de fetos en el año 1964 y 1970, y que a raíz de eso pues deciden que no. Otros dirán que esto es para control, por tanto ya serán conspiranoicos, y a saber cuántas cosas más. Algunos será por salud, porque serán alérgicos a medicaciones, otros porque estas vacunas decían que también pueden llegar a formar coágulos, para la gente que ha tenido ya esos problemas, pues mejor que no se la pongan, pero todos tendrán que explicar una razón. El resto ya ven que están de acuerdo con lo que funciona el mundo en general, cómo funciona así. Entonces ya tienen una primera criba, pero sobre todo es una primera prueba para ver si la gente va accediendo ante todo el bombardeo mediático que tenemos. Algunas cosas en plena verdad y otras ya hemos visto que hay un poco de todo. Pero a pesar de esto, lo que nos damos cuenta es que es la preparación para la auténtica marca de la bestia. Porque una vez más, os repito, quien va a ser marcado va a ser precisamente los que acepten seguir el nuevo orden mundial con el papado y aceptando el domingo como día de reposo. Y aquellos que digan que no, que se mantengan fieles al sábado del Señor y a toda la sana doctrina, no van a tener esa marca, la marca de la bestia. Y entonces, ¿qué va a suceder? Ya lo sabemos. La persecución más grande de la historia, la cual vamos a vivir si llegamos vivos a este momento, si Dios quiere. Y para esto nos quedan pocos años, muy pocos años. Por tanto, vemos como evidentemente Satanás sabe que le queda poco tiempo, sabe que Jesús regresa en 2031, ¿entre primavera y otoño? No, en otoño directamente de 2031, durante la fiesta de Sukkot o tabernáculos, conocida así por los judíos y por los cristianos. Y eso debemos saberlo. Y por tanto debemos prepararnos porque 3 años y medio antes empezarán los problemas para el pueblo de Dios. ¿Y con qué? Con la ley dominical. Por tanto nos quedan muy pocos años para ver cómo todo esto se termina de preparar para ser un hecho y que va a afectar realmente a todo el mundo. Ha pasado un año terrible, terrible, pero para muchos de desgracia, pero para otros dentro de la desgracia de felicidad, porque hemos podido ver cómo muchas personas están despertando al mensaje del cuarto ángel, lo aceptan, lo siguen, lo comparten porque quieren ser salvas y se entregan al Señor plenamente. Algunos ya bautizados, otros se quieren bautizar, pero Dios va uniendo a los suyos. Pero el Señor aún va a hacer criba, sí, va a hacer zarandeo, porque con la ley dominical vendrá el zarandeo más potente de todos sobre el pueblo de Dios.
Y mientras irá depurando. Unos caerán por creer en a saber qué cosas que les hayan dicho, otros a saber por qué cosas se les hayan cruzado por la cabeza, pero que todos llegan a desestimar la verdad auténtica. Esos van a ir saltando. Gracias a Dios que van a ir saltando, a pesar del dolor que eso causa y el pesar de ver que hay personas que parece que quieran perderse en vez de salvarse. Pero el Señor va a seguir añadiendo cada día los que deben ser salvos. Lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, y cada vez más. Será una minoría entre la población mundial, pero va a haber mucha gente que va a ser salva, y son gente de nuestros días. Pero nuestro mensaje debe llegar a todo el mundo. El mensaje del cuarto ángel debe llegar a cada individuo para que pueda decidir, para poder ser salvo. Y Satanás, que sabe que le queda poco tiempo, ya veis cómo está apretando. La gente no tiene ni idea, normalmente, de que todo esto no es más que el experimento para lo que implementarán en breve tiempo, muy breve tiempo. Pero el pueblo de Dios ya debería saberlo. Y el pueblo de Dios debería estar bien centrado en aceptar las cosas como son y darlas a conocer al mundo. A partir de aquí, preparémonos, porque todo lo que nos venga encima solo lo podremos soportar por el poder del Espíritu Santo en nosotros, con Cristo nuestro Señor siguiendo adelante y con la bendición de Dios a pesar de las circunstancias. Por eso, una vez más, preparémonos y demos el mensaje a los demás, como sea, porque nuestro Señor vuelve muy pronto, pero antes nos las van a hacer pasar canutas. Pero con el Señor podemos salir adelante. Maranata 2031. De nuevo, gracias por lo que seguís haciendo por nosotros y sobre todo por dar el mensaje al resto del mundo. Dios os bendiga.